Clama a mí y yo te responderé, decía el Señor. ¿Se recuerda ese tema? Ese texto es con el que iniciamos siempre la serie de cosas grandes y ocultas. Ya hemos hablado acerca de los dinosaurios, hemos hablado acerca de los extraterrestres en la Biblia, hemos hablado del arca de Noé, cosas que algunos, para muchos de nosotros, son cosas grandes y ocultas que antes de estas predicaciones no conocíamos. Y en otras oportunidades ya las conocíamos y lo que hacíamos era recordar nada más. Y ahora tenemos otro tema dentro de esta serie que se llama la edad de la tierra. El texto que leíamos al principio tenía esta frase como centro: yo anuncio lo por venir desde el principio, desde Génesis, desde Bereshit. Ahora, si usted pregunta a cualquier persona allá afuera cuántos años tiene la Tierra de existir, lo más seguro es que vaya a Google y ponga, como lo hice yo, edad de la Tierra y que le dé un número. Dice ahí 4.543 miles de millones de años, o sea, 4.500 millones de años aproximadamente. Utilizan ciertas excusas los científicos para determinar que esta es la edad de la Tierra. Nadie puede predecir, nadie puede confirmar de que esto sea verdad. No hay ningún documento, como su partida de nacimiento, que diga que la Tierra tiene esta cantidad de años. Según ellos, la Tierra es bastante vieja. En Biblias católicas, en lo agregado a las Biblias, en esa información extra, según ellos, los relatos de Génesis, los primeros capítulos del Génesis, se desarrollaron hace 2 millones de años. Tremendo. ¿Cómo hacen creer que Adán y Eva es un ser que fue simbólico y que la edad humana empezó a generarse hace unos 2 millones de años? Que los relatos acerca de la vida de Abraham, por ejemplo, hace 13.000 años. Haciendo ver a la Biblia como un relato, como un libro de fábulas, como un libro, nada más un libro que me deja ciertas enseñanzas, pero no como un libro realmente histórico. Los judíos rabínicos y los judíos mesiánicos afirman que la Tierra tiene hasta este año en el que estamos 5.782 años. Y precisamente hoy, en el calendario que ellos utilizan, que no es un calendario conforme a la voluntad de Dios, no se ha sacado conforme a la voluntad de Dios, estamos en el día 24 del octavo mes del año, que se llama Kislev, del año 5.782. Según este obispo, James Ussher, la Tierra, hasta el nacimiento de Jesús, que según la forma de interpretar de él, Jesús nació en el año -4, antes de la era cristiana, hasta ese día, hasta ese año, se habían cumplido 4.000 años desde la creación. Y él fecha, según lo que dice Wikipedia, que la creación fue en el año 4004 antes de la era cristiana. Cabe mencionar que muchas de las Biblias que nosotros utilizamos, algunas tienen en los paralelos o en los pies de página ciertas cronologías. Y la cronología de James Ussher es la que más prevalece en las Biblias. Es más, nosotros como adventistas del séptimo día reconocemos a Ellen White como una profeta inspirada por Dios y que sus escritos tienen una validez rotunda porque fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y esta es la cronología que ella utilizó para determinar lo que en el conflicto de los siglos ella explica de la profecía de las 70 semanas. Ella especifica que en cierto año, según esta cronología, fue el bautismo de Jesús, que en otro cierto año fue la muerte y en otro cierto año la muerte de Esteban, lo cual es la última semana de las 70 semanas de esa profecía. Ella utilizó esta cronología, lo cual le da validez a que esta cronología es lo más cercana a la realidad. Entonces, según esta cronología, hasta el nacimiento de Jesús habrían ocurrido 4.000 años desde la creación. Y si nosotros hoy nos encontramos en el año 2021, según esta cronología, que es válida, estaríamos desde la creación, habrán pasado 6.024 años. Porque 6.000 años desde la Tierra se habrían cumplido en el año de 1997.
los que son adventistas desde hace muchos años, yo no sé si ese número les significó algo, porque esperábamos a Jesús desde hace mucho tiempo. No sé si ese número, 1996, 1997, fue significativo para algunos, porque muchos conocían que la Tierra iba a tener un periodo de duración de 6.000 años y que iba a terminar alrededor de 1996, 97 o incluso del año 2000. Muchos incluso estaban preocupados porque en el año 2000 aparentemente era el fin del mundo. Y no solamente lo creyeron algunos adventistas, sino también a nivel secular se creía mucho acerca de ello. Ahora, recalco esta cronología porque es la que se utiliza, al menos en el conflicto de los siglos, para determinar esos años. Según una vertiente de los judíos, que es los judíos caraítas, que también tienen que ver con los adventistas, porque cuando en 1844 se determinó el 22 de octubre como el día de la expiación ese año, lo tomaron del calendario judío caraíta. Un hermano de apellido, se me ha ido de la mente, él investigó a los judíos caraítas y su calendario, y él definió que el 22 de octubre era el día que coincidía con el día de la expiación. Entonces, según el calendario de los caraítas, nosotros nos encontramos en el año 5990 desde la creación. Quiere decir que para esos 6.000 años que nosotros esperamos que se cumplan, faltarían 10 años. Allí aparece un enlace que espero que los curiosos, como los bereanos, puedan tomar ese enlace. Dice N9. Lo pueda poner allí en la barra de direcciones. Lo va a mandar a ese video. Ese video es de un judío caraíta que hace un año él hacía un video aclarando en qué año nos encontrábamos. Porque según los judíos rabínicos, hace un año nos encontrábamos en el año 5780. Y él decía que estábamos en el año 5990. Pero eso hace un año. Quiere decir que hace un año faltaban 10 según ese calendario. Pero como ya pasó un año, según este calendario faltarían solamente 9. Ahora, a la ley y al testimonio, que es la forma en la que todos nosotros deberíamos de hablar. No especulando cosas, no haciendo alusión a nuestra imaginación o nuestras conjeturas. Según la Biblia y el espíritu de profecía, ¿cuál es la edad de la tierra? El texto decía, yo anuncio el porvenir desde el principio. Y nosotros conocemos que en profecía, un día equivale a un año, pero también un día equivale a más tiempo. El relato de la creación nos presentaba que el Señor había utilizado 6 días para crear todas las cosas y el 7º día Él lo había utilizado para descansar. Haciendo alusión a este texto, donde nos dice que el Señor anuncia lo por venir desde el Génesis, desde el principio, tenemos en la Biblia 2 textos que nos ayudan a entender el plan de la salvación que estaba registrado desde los primeros 7 días de la historia de la tierra. Salmos 94 dice que para el Señor, pues 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, son como una de las vigilias de la noche. Pedro, cuando se lo decía a sus lectores, no se lo inventaba, sino que utilizaba este texto para recordarles, hablando del fin del mundo, que no se les olvidara algo. Segunda de Pedro 3:8. Pero amados, nos dice a todos los lectores, una cosa no pasen por alto, que delante del Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esto nos ha llevado a pensar que conforme fueron 6 días en la creación, así van a ser 6.000 años de trabajo en la tierra. Y habría, como fue en el Génesis, un día de descanso, habría 1000 años de descanso. Estos 1000 años de descanso no son un invento, sino que aparecen registrados también en las Escrituras. En Apocalipsis capítulo 20, usted encuentra el relato de lo que pasará durante ese periodo de tiempo de 1000 años. Y no lo vamos a leer todo, solamente vamos a citar las frases donde aparece esta expresión 1000 años. Dice, lo ató por 1000 años, hablando de Satanás, el ángel que ata a Satanás, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, que sería suelto Satanás. Los salvos reinarían con él 1000 años, y terminaría su reinado con él hasta que se cumplieron 1000 años. Y reafirma que reinarán con él 1000 años. Y por 6ª vez repite, cuando se cumplan los 1000 años. 6 veces se repite esta cifra, 1000 años. Los números para Dios no son casualidad nunca. Él ha dejado todo fríamente calculado, que durante mucho tiempo Él había puesto su mano sobre grandes verdades,
porque no eran para nosotros, no eran para la gente de aquel tiempo. Pero llega un momento en el cual el Señor quita su mano y el entendimiento del hombre se abre por el Espíritu Santo y puede entender cosas que habían estado ahí por casi 2000 años y que no habíamos logrado comprender. Entonces ahí tenemos también los 6000 años de historia de la humanidad y los 1000 años en el cielo. A la ley. Hablemos al testimonio. El espíritu de profecía y la edad de la tierra. Haciendo referencia a todas esas teorías acerca de que la tierra es muy vieja, en el libro Los dones espirituales, ahí tiene usted la cita, ella dice: los geólogos infieles afirman que el mundo es mucho más antiguo de lo que la Biblia dice. Rechazan el registro de la Biblia debido a aquellas cosas que para ellos son evidencia de la tierra misma, que el mundo ha existido decenas de miles de años. Y muchos de los que profesan creer en el registro bíblico están perdidos para dar cuenta de las cosas maravillosas que se encuentran en la tierra, con el punto de vista de que la semana de la creación solo fue de 7 días literales y que el mundo ahora tiene solo unos 6000 años. Alrededor del año 1880-1900 este texto fue escrito. O sea que para ese entonces todavía no se habían cumplido ni los 6000 años de la edad de la tierra, ni mucho menos los 6000 años de pecado, que son dos términos diferentes. Ella decía que la tierra no tenía alrededor de 6000 años. En inglés, el espíritu de profecía, y recalco en inglés porque hay textos que no han sido traducidos al español. Es más, yo presenté uno, se recuerda, un libro que se llamaba Los sufrimientos, la muerte y el glorioso regreso de Jesucristo, que solamente estaba en inglés y en francés, no había sido traducido al español. Entonces, en textos en inglés, 30 afirmaciones como mínimo existen donde se dice que la tierra tendría alrededor de 6000 años. En algunos textos no dice exactamente 6000 años, sino que dice, como el que acabamos de leer, alrededor de 6000 años, cercano a los 6000 años, por cerca de 6000 años, por 6000 años, 6000 años, por casi 6000 años y por más de 6000 años. Lo que ha hecho pensar a muchos eruditos adventistas que, como no afirma que son 6000 años exactos, son aproximados. Eso nos han hecho creer a muchos, que son aproximados. Pero si usted lee el contexto de cada situación, usted entenderá de que los 6000 años son exactos, pero que a veces ella está hablando en su tiempo que todavía no se han cumplido 6000 años. A veces habla en profecía, hablando de la venida de Jesús, y afirma que serán 6000 años. Y a veces afirma acontecimientos mucho más antiguos, como que Satanás ha venido perfeccionando su manera de engañar desde hace más de 6000 años, dice. Porque no empezó aquí en la tierra, empezó en el cielo, y eso fue antes de la creación de la tierra. Entonces, dentro del contexto en el que cada cita se encuentra, hay que saberla leer y comprender. También la expresión 4000 años aparece mínimo 18 veces en sus escritos en inglés. 4000 años, por 4000 años, por más de 4000 años. Ahora, ¿por qué es importante hablar de 4000 años también? Porque el texto que dice que nuestro Señor Jesús murió en el año 31 es la culminación de un periodo de tiempo. Lo voy a leer. En el conflicto de los siglos, en la versión que nosotros tenemos, que es una versión más compacta. La versión original tiene muchas más páginas. Dice esto: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿De qué está hablando? De la profecía de las 70 semanas. En ese marco dice, en el año 31 después de Cristo, 3 años y medio después de su bautismo, en el año 27, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Ojo con esto, que esta cantidad de años que se afirman en este texto no hacen referencia a la creación, sino dice 4000 años de sacrificios de corderos. ¿Y cuándo se realizó el primer sacrificio de cordero? Cuando el hombre y la mujer cayeron en pecado en el Edén. Dios los viste con túnicas de pieles de animales que habían sido sacrificados en lugar de ellos. Sangre inocente fue derramada por el pecador. Allí comenzó a correr el tiempo y se cumplieron en el año 31 4000 años, según este texto. Este gráfico que usted ve acá son dos gráficos diferentes. Uno muestra
los 6.000 años de la edad de la tierra y otro muestra los 6.000 años de pecado. Este texto, que aparece también en el conflicto de los siglos, es clave para entender muchísimas cosas que no entendemos en la actualidad. El misterio de la cruz explica todos los demás misterios. El misterio de la cruz explica todos los demás misterios. La pregunta principal era: ¿cuántos años tiene la tierra? Es un misterio. Mire la cruz y todo lo que tiene que ver con ella. Y todos los demás misterios, como la edad de la tierra, serán resueltos. En el año 31, ¿cuántos años tenía el maestro cuando fue crucificado? Según el relato bíblico, alrededor de 30 años cuando fue bautizado. Pero su ministerio duró 3 años y medio. Por lo tanto, tenía él de edad 33 años y medio, lo que le da validez a la cronología de Hasher, que decía él que en el año menos 4 había nacido el maestro. Como el año 0 no se cuenta, del año 4 al año 31, de septiembre a octubre del año 4 a primavera, que es marzo-abril del año 31, 33 años y medio exactos. Entonces, si con el nacimiento de Jesús se cumplen 4.000 años desde la creación y con la muerte de Jesús se cumplen 4.000 años desde la entrada del pecado, aunque la Biblia no lo diga exactamente, usted puede saber por qué a Jesús se le llamó el segundo Adán. Porque usted puede saber cuántos años tenía Adán cuando cayó en pecado. Porque si 4.000 se cumplen de edad de la tierra con el nacimiento de Jesús y él vivió 33 años y medio, quiere decir que la misma edad de Cristo, la misma edad que él se mantuvo sin pecar, fue la misma edad que también se mantuvo sin pecar Adán, hasta el día en el que cayó. Y cayó, y si Dios quiere lo estudiaremos más adelante, en el mismo día en el que el maestro venció el pecado en la cruz. Exactamente en el día 14 del primer mes del calendario. ¿Y se puede saber? ¿A la ley y el testimonio? Sí se puede saber. Hemos estudiado la fiesta del santuario. Vemos que cada acontecimiento del plan de la redención tenía que ver con Cristo. Ahora, en el año 1997 tendría entonces que cumplirse los 6.000 años de edad de la tierra. Por eso la cronología de Hasher es lo más cercano a la realidad. En el año de 1997 la tierra habría llegado a 6.000 años. Y nosotros estaríamos ya en una tierra que tiene como edad 6.024 años. Ahora, es interesante cómo esos 33 años y medio, después de ese 1997, nos lleva al año en el que coincide la finalización de los 6.000 años de pecado. Porque 4.000 se cumplieron con la muerte de Jesús. Y de esos 4.000 faltarían 2.000, nos lleva al año que aparece en pantalla. Y justamente coincide con 33 años y medio después. El misterio de la cruz, dice, explica todos los demás misterios. Ahora, podemos entonces llegar a esta conclusión. Podemos responder la pregunta a la ley y al testimonio. ¿Cuál es la edad de la tierra? Según lo que hemos estudiado esta noche, tendría 6.024 años desde la creación. Pero le faltarían alrededor de 9 años y medio para completar su ciclo. Si Dios permite, seguiremos estudiando acerca de ello, cosas grandes y ocultas. Todo esto para honra y gloria de Dios. No es para gloria de la ciencia humana. Porque mirando al crucificado y anunciando a aquel que murió por nuestros pecados, todas esas dudas que nosotros podamos tener pueden ser resueltas en el nombre de Él. Los invito a que podamos hacer una oración para dar gracias a Dios. Porque yo no sé si a usted le parece motivo de alabanza estas cosas. Para mí es una alegría. Saber que estoy en el año 2021 a mí no me dice nada. ¿2000 años? ¿2021 años de qué? Del calendario romano. No me dice nada. Pensar como piensan los judíos que estamos en el año 5782 no me dice nada. Pero pensar que faltan menos de 10 años para que se cumpla ese plazo, a mí me da mucha alegría. Y me hace pensar, mi carácter está listo para esperar al Maestro. Que esto nos pueda ayudar, hermanos, no para envanecernos de conocimiento, sino para alegrarnos con las buenas nuevas de salvación. Les invito a orar, inclinemos el rostro. Padre nuestro que se encuentra en las alturas de los cielos, le damos las gracias por lo bueno que ha sido con nosotros. Porque usted no revela estas cosas a los grandes, a los sabios, a los entendidos, sino a los que son como niños.
Usted dijo que el que no fuera como niño no puede entrar al reino de los cielos. Y nosotros queremos ser crédulos como son los niños. Queremos creer cada palabra que sale de su boca, Señor. Por favor, ayúdenos a prepararnos, a poder desear estar en su venida. Pero si su voluntad es que vayamos al descanso, poder levantarnos en ese día glorioso de la resurrección. Gracias por estos estudios. Gracias por la oportunidad de reunirnos con libertad. Gracias por la oportunidad de tener una Biblia en nuestra mano. Gracias por lo bueno que es con nosotros. Bendiga esta meditación, que pueda llegar a todos aquellos que les convenga, Señor, que pueda llegar a mis amigos, que pueda llegar a los amigos de mis hermanos también acá reunidos, que ellos lo puedan compartir y que todo sea para honrar y glorificar su santo y poderoso nombre. Gracias por todos estos favores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.